pues lo pueden aquí buscar. En Excel escribimos, pues, y nos va a aparecer nuestro aplicativo de Excel. ¿Ya? Entonces, asimismo Excel, como los otros aplicativos del Office, como el Word y PowerPoint, también me da unas plantillas preestablecidas, pero nosotros vamos a trabajar con un libro en blanco. ¿Ya? Entonces, puede que muchos de ustedes se hayan trabajado con Excel, ¿sí? Pero bueno, aquí vamos a explicarles en qué consiste el Excel, pues, ¿no? Bueno, el Excel está conformado por filas, que es lo que estoy marcando, ¿sí? Por filas que van desde el número 1 hasta el 66.600 y algo más, ¿ya? Y está conformado por columnas, ¿sí? Que van desde la letra A hasta la Z, pero después hace una combinación de columnas de, por decir, A, B, B, C, C, ¿ya? Si ustedes, bueno, más tarde que agreguen más columnas, se podrán dar cuenta, pues, ¿no? Entonces, el Excel está conformado por filas y columnas. Cuando yo le hablo de la fila 2, estoy refiriéndome a esto de aquí. Cuando hablo de la fila 10, me estoy refiriendo a esto. La fila número 10. Cuando hable de columnas, yo digo, voy a hacer la columna D. Estoy hablando de esto, columnas. ¿Ya? Entonces, Excel está conformado de filas y columnas. ¿Ya? Entonces, ahora, la intersección entre una fila, ¿sí? Una fila y una columna, que a eso se le llama celda. Miren que estoy diciendo, la intersección entre una fila y una columna, ¿sí? Se llama celda. Esto de aquí, donde está ahorita ahí el cursor, esto que yo me muevo con las flechas de dirección, eso se le llama celda. ¿Y cómo se la identifica? Voy a utilizar el anotador, ¿sí? Cuando yo estoy ubicado en una celda, si se dan cuenta que estoy marcando aquí, ¿sí? Cuando estoy ubicado en una celda, estoy en la celda B2. ¿Qué quiere decir? Que estoy en la columna B, fila 2. Si yo me ubico en esta celda que está aquí, ¿sí? Si se dan cuenta acá en la parte izquierda que tengo remarcado aquí con un celeste con azul, me dice que estoy en la celda D4. ¿Qué quiere decir la celda D4? Estoy en la columna D, fila 4. ¿Sí? A eso se refiere cuando hablamos de celda. Puede que en el aporte o en el examen les tome una pregunta. ¿A qué se lo conoce como, en Excel, a qué se le conoce como una intersección de fila y columna? ¿Que cómo se la conoce? Como celda. Perdón. ¿Ya? Entonces, cuando yo lo diga a alguno de ustedes, a ver, Álvaro, por decir un ejemplo, Álvaro, ubíquese en la celda D5. Entonces, tienen que buscar que es en la columna D, fila 5, o sea, aquí. Esa es la celda D5. Y aquí en la parte superior izquierda también me lo indica, ¿sí? Aquí te indica en qué celda se encuentra este momento el cursor, ¿sí? Si se dan cuenta que automáticamente cambia. Entonces, estamos claros en esa parte de qué es una celda y qué es una fila, perdón, qué es una fila, qué es una columna y qué es una celda, ¿sí? Estamos. Preguntas hasta ahí. ¿Se han manejado Excel? ¿Ya? Bueno, básicamente, ¿qué es Excel? Excel es una matriz, ¿sí? Esa es una matriz, como ustedes saben que una matriz, vuelvo a repetir, está conformada por filas y columnas. Y la intersección entre una fila y una columna es una celda, ¿ya? Entonces me dirán, ¿para qué a mí me sirve una matriz? ¿Sí? Ustedes saben que en la actualidad, en muchas instituciones públicas o privadas, se manejan muchas matrices. Me dirán,
no, si yo voy a tener siempre mi consultorio. Uno nunca puede decir que voy a tener mi consultorio. Se les puede dar la oportunidad que, digamos, se van a trabajar con una institución pública o privada, ¿sí? Y les exigen muchas cosas, muchas matrices que tienen que elaborarlas en Excel. Y no solamente tampoco en el caso de que vayan a alguna institución pública o privada. Si en algún momento ustedes se deciden, no dar, cuando al final de su carrera, para obtener su título, se deciden por no hacer examen comprensivo, sino un caso de estudio, y digamos que tengan que tabular datos, pues tendrán que tabularlos aquí en Excel. Y vámonos aún más al ámbito profesional. Digamos que ustedes se dedican más a la parte administrativa y son, qué sé yo, director zonal del Ministerio de Salud Pública aquí en la zona 4, ¿ya? O son, ¿cómo le llaman en los subcentros de salud? Creo que los directores del subcentro de salud X, digamos acá el de Andrés de Vera, aquí en Puerto Viejo. Dirán, no, yo tengo mis asesores y ellos me hacen todo, ¿sí? Entonces, si ustedes dicen que tienen sus asesores como director del subcentro que les acabo de mencionar, digamos que sus asesores, sus secretarias, justamente no le llegan un día que ustedes tienen que entregar una matriz con cierta información. Entonces, si no saben manejar Excel, ¿cómo lo van a hacer? ¿Ya? Entonces, no digan que nunca van a utilizar el Excel, que para qué les enseñan Excel si eso no sirve de nada. En algún momento les va a servir. Yo se los digo por experiencia propia. Ya tengo algunos años dando clases aquí en la universidad y ya, bueno, yo he sacado ya algunos profesionales que han estado, que están, perdón, en el área de salud también, como en el área jurídica, porque también he dado clases en derecho, ¿sí? Y muchos me agradecen de que les haya enseñado Excel, por lo menos sumar, multiplicar, dividir, sacar porcentajes y esas cosas, ¿ya? Y también en el ámbito personal, si ustedes tienen algún consultorio médico y llega alguna empresa a sus consultorios médicos a pedirles una proforma, digamos, un ejemplo, para la empresa que quiere darles el servicio de odontología a sus, a su, a sus trabajadores. En Excel pueden hacer una proforma. Si no tienen un sistema informático, en Excel lo pueden hacer. Bueno, entonces, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito eh, de la educación, pues tienen que saber manejar algo el Excel, ¿no? Porque les va a servir en algún momento. Bueno, ya quedamos claros lo que son las filas, lo que son las columnas, pues, ¿no? Y bueno, entonces vamos a entrar a la parte ya bonita de Excel, ¿sí? Entonces, a ver, ustedes se dan cuenta, aquí en la parte de abajo, voy a remarcarlo, ¿sí? Ya tienen que estarlo viendo ahí, ¿sí? Lo que he marcado, ¿ya? Espero que tomen apuntes, porque pueden ir preguntas de esto en aporte, en examen. Y también en el examen de recuperación para los que se queden en recuperación. ¿Ya? Esto que ven está aquí, hoja 1, que dice aquí en la parte de abajo. A ver, Excel se lo conoce como un libro, así como los libros contables que en algún momento, si alguno de ustedes dio contabilidad en el colegio, pues Excel es como un libro contable. Y un libro de contable tiene muchas hojas, ¿no es cierto? Asimismo el Excel, ¿sí? El Excel tiene hojas, ¿sí? Yo estoy aquí en la hoja 1, ¿sí? Pero, si se dan cuenta, aquí hay un botón con un símbolo de, como el símbolo de más, signo más. Entonces, si yo le doy un clic aquí, a mí me permite agregar una nueva hoja. En este caso tengo la hoja 1 y también tengo la hoja 2, ¿sí? Entonces, yo en la hoja 1 puedo tener datos y en la hoja 2 puedo tener otros datos diferentes, ¿ya? Ahora, ¿qué tienen que tomar en cuenta? También, una hoja en Excel, miren, una hoja en Excel puede tener n número de páginas, ¿sí? Y un libro de Excel
puede tener n número de hojas. Vamos primeramente a que una hoja de Excel puede tener n número de páginas. ¿Sí? ¿Cuándo sucede eso? ¿Cómo pueden ustedes previsualizar esto? Presionando las teclas Control P, ¿sí? Aquí en la parte de abajo, si se dan cuenta, me dice que solamente tengo una página de una, ¿sí? Una página de una, ¿ya? Para salir de aquí presionamos la tecla Escape, ¿ya? Entonces, aquí voy a aumentar un poco el zoom para que vean que aquí en Excel, ¿qué me delimita las hojas que tengo? ¿Sí? Esta línea segmentada que ustedes ven aquí, si la pueden visualizar, voy a remarcárselas también. Esta línea segmentada que ustedes ven aquí, eso me identifica el límite de cada página en una hoja de Excel. Si se dan cuenta que acá nuevamente tengo la línea segmentada, esto me está diciendo que aquí tengo la primera hoja, perdón, la primera página en mi hoja de Excel. Si se van un poco más a la derecha, ¿sí? Si nos vamos un poco más a la derecha, pues podrán visualizar que la línea segmentada también se va más hacia la derecha, ¿sí? Entonces, le disminuyo el zoom para que vean, espero que sí pueden visualizar aquí las líneas segmentadas, ¿sí? Si pueden darse cuenta, voy aquí a borrar esto, ¿ya? Entonces, una hoja de Excel puede tener n número de páginas y un libro de Excel puede tener n número de hojas, ¿ya? ¿Estamos claros en esa parte? Entonces, como pueden visualizar, esto es, aquí tengo un formato de cómo yo puedo ver mis hojas de Excel. Aquí. Entonces, aquí en la parte inferior derecha, ¿sí? Tengo una opción que dice normal. Tengo otra opción que dice, aquí donde tengo el puntero del mouse, aquí donde dice diseño de página, ¿sí? Donde también ustedes pueden ver más delimitadamente, ¿sí? Cada página de la hoja de Excel, ¿sí? Y tengo esta opción que dice también vista previa con salto de página, pues bueno, este es cuando ya tenemos un poco más, más páginas, más páginas realizadas en la hoja. Entonces me voy a quedar con la opción normal, porque en esta opción nos permite trabajar adecuadamente, visualizar todo y poder elaborar lo que queremos hacer. ¿Sí? Bueno, entonces le voy a aumentar un poco el zoom aquí, le voy a dejar el 100%. ¿Ya? Como pueden ver. ¿Ya? Entonces, ¿estamos claros? ¿Ya? Asimismo, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Estas páginas, si yo presiono la tecla Control P o para ver la vista previa, también puedo hacer ir al menú archivo e imprimir, ¿sí? Y yo veré aquí la vista previa, ¿sí? Puedo ver la vista previa de cómo está quedando mi hoja en Excel. ¿Sí? Si se dan cuenta, de esta forma la hoja está vertical. Yo también en Excel puedo ubicar mis hojas horizontalmente, ¿sí? Entonces, ¿cómo los pongo horizontalmente? Mi página aquí en Excel, ¿sí? Para ello me voy al menú disposición de página, y aquí yo puedo cambiar, ¿sí? La orientación. En este caso, por defecto está vertical, ahora lo voy a poner horizontal, ¿sí? Si se dan cuenta que si la línea segmentada se movió más a la derecha, ¿sí? Hacia la derecha, y la que estaba en la parte de abajo se subió un poco. Entonces, si yo hago una vista previa con Control P, ¿sí? Se van a dar cuenta que ya aquí en mi vista previa de imprimir mi página de mi hoja de Excel, ya está horizontalmente, como pueden visualizar, ¿sí? Entonces, de esa forma, ustedes pueden configurar
las páginas, ¿sí? Aquí en Excel, si la quieren horizontal o vertical, ¿ya? Para este caso, lo voy a dejar vertical, ¿sí? Asimismo, ¿sí? Tienen la opción del tamaño de hoja, ¿sí? Vamos a dejarlo en A4, ¿sí? Estos otros tamaños, pues carta A3, las que son grandes para copiadora, pero para nuestro caso lo vamos a dejar en A4, ¿sí? Entonces le vamos a aumentar un poco el zoom para comenzar, pues, ¿no? Asimismo, los márgenes, ¿sí? Puedo utilizar un margen normal, puedo utilizar un margen estrecho, ¿sí? Que son los más utilizados. Y también tenemos la opción de márgenes personalizados, ¿sí? Así como lo teníamos en Word, ¿no? Entonces, ¿preguntas hasta ahí? ¿No hay preguntas? Estamos claros. Muy bien. ¿Mande? Este, no estaba, me perdí cuando explicó por qué salen las líneas segmentadas. Ah, ¿cuándo son las líneas segmentadas? Al principio, cuando yo recién abro el Excel y no he digitado nada en ninguna de sus celdas, ¿sí? No aparece. Para que aparezcan, simplemente presionamos Control P, ¿sí? Presionamos la tecla Escape, ¿sí? Y automáticamente aparecen las líneas segmentadas. Control. Control P. Ok. Una vez que le sale la vista previa, presione la tecla Escape y regresa acá a la ventana principal donde ya van a aparecerle las líneas segmentadas. Ok. ¿Sí? Gracias. ¿Ya? Bueno, entonces, acuérdense que Excel es una matriz, ¿sí? Excel es una matriz. Voy a utilizar un ejemplo aquí de pacientes que digamos que son pacientes que han realizado una visita médica, ¿sí? A un consultorio odontológico. Entonces, voy a hacer una matriz. Vamos a ver lo que es combinación de celdas primeramente, ¿sí? Entonces, voy a seleccionar estas celdas, ¿sí? Me voy al menú inicio, ¿sí? Y aquí donde dice combinar y centrar, le voy a dar clic en esta opción, ¿sí? ¿Qué he hecho aquí? Combinar las celdas desde la B2 hasta la F2, ¿sí? Y aquí le voy a poner como nombre a esto matriz de consulta, ¿ya? Matriz de consulta, ¿ya? Matriz de consulta. Ahora, como esto se ha convertido en una sola celda, ¿sí? ¿Qué le voy a hacer yo? A las celdas yo les puedo establecer bordes, ¿sí? Si yo hago control P, ¿sí? Pueden darse cuenta aquí que no tenemos ningún borde, ¿sí? Entonces, ¿dónde establezco yo los bordes? Entonces, selecciono la celda, ¿sí? Y yo me voy a ir aquí. Hay dos formas de hacerlo. En el menú inicio tengo aquí un botón que dice bordes, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí está, dice bordes. Aquí tengo varias opciones. Si yo le puedo decir borde inferior, ¿sí? Si se dan cuenta que se remarca aquí el borde de esta celda, si lo pueden visualizar ahí. Si yo hago control P para visualizarlo aún más, ¿sí? Se dan cuenta que aparece ya una línea aquí, ¿sí? Entonces, si aparece esa línea, pues quiero otra vez, me voy, selecciono la celda, ¿sí? Y por decir, si quiero el borde superior, le doy borde superior. Si se dan cuenta que aparece una línea, y si yo hago control P, ya me aparece una línea en la parte de arriba. Ahora, si yo quiero los bordes de la celda en la parte izquierda y parte derecha, pues me vengo a la opción de bordes
y escojo izquierdo, me va a aparecer solamente el izquierdo, control P, para vista previa, si se dan cuenta, y si quiero el borde derecho, pues le pongo el borde derecho. Si hago control P, ¿sí? Automáticamente y aquí tengo todos los bordes. También tenemos una opción aquí de quitarle todos los bordes, si se dan cuenta, sin bordes, ¿sí? Si yo hago control P, no va a aparecer ningún borde en esa celda. Si yo me ubico en la celda, también tenemos una opción que dice todos los bordes. Entonces, si le doy control P, ustedes podrán darse cuenta de que automáticamente le ubiqué toda la celda. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Entonces, vamos a hacer una celda aquí que se llame apellidos. ¿Sí? Tengo otra acá que va a llamarse nombres. ¿Sí? Apellidos y nombres. ¿Sí? Aquí esta otra celda, con otra columna, se va a llamar, vamos a decirle que se llama diagnóstico. No, vamos a llamar las caries. ¿Ya? Acá la vamos a llamar... a ver, denme un nombre de qué puede tener un paciente en consulta odontológica, aparte de caries. Edad. ¿Mande? La edad. Periodontitis. No, solo quiero saber algún tipo de... Bueno, La edad. bueno, la edad. Bueno. Edad. ¿Ya? Dirección. Caries. Periodontitis. No más quiero saber la edad. Pieza dental. ¿Mande? Pieza dental. Ya, no más quiero dos cosas. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué quiero de esto? Quiero establecerle todos bordes. ¿Ya? Selecciono, ¿sí? Y me voy aquí a la opción que dice todos los bordes. ¿Ya? Entonces, si yo hago control P, pueden darse cuenta cómo ya está quedando mi matriz con sus respectivos bordes. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí apellidos, bueno, antes del apellido vamos a decir que voy a seleccionar todo esto. ¿Cómo selecciona? Manteniendo presionado el botón izquierdo del mouse. ¿Sí? Me voy a los bordes y voy a ponerle todos los bordes. ¿Ya? Si yo hago control P, pueden ver que ya estoy armando mi matriz, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, ¿qué puede pasar aquí? ¿Qué puede pasar con esto de aquí? Apellidos. Está muy pequeño, ¿no es cierto? Entonces, para ello, ¿cómo nosotros reducimos o ampliamos el tamaño de una columna? ¿Sí? El tamaño de una columna o el tamaño de una fila. Simplemente nos ubicamos aquí, ¿sí? Y nos ubicamos, si se dan cuenta que el puntero del mouse está de esta forma. Si yo me ubico aquí, a los lados de la columna, el puntero del mouse cambia. Cuando cambia de esa forma, ¿qué me permite? Me permite hacer más ancha cada columna, ¿sí? Si yo lo muevo para acá, también me lo permite hacer más ancha, ¿sí? Asimismo, esta de aquí, ¿sí? Bueno, y la edad, pues ya saben que no la vamos a necesitar, muy grande. Caries y periodontitis, no la vamos la vamos a marcar con una X, por decir, ¿ya? Porque para después vamos a necesitar sacar un dato estadístico, ¿ya? Entonces tenemos apellidos, tenemos nombres, ¿sí?
caries y todo lo demás. ¿Sí? Entonces, tiene apellidos, por decir, Álava Castro, nombres, José, ¿ya? Edad, digamos que tiene 30 años, ¿sí? Y digamos que él se presentó, tuvo una periodontitis, ¿ya? Vamos a poner otro más aquí, Loor Pacheco, María José, ¿ya? Edad 25 años, ella se presentó por caries, ¿no? Voy a poner aquí a Andrade, Cedeño, ¿ya? Con una edad de 18, presentó caries, ¿ya? Y también presentó periodontitis, ¿ya? Bueno, vamos a poner matiz de consulta odontológica. ¿Ya? Si ustedes quieren, bueno, pongan atención a esto, si quieren hacer la revisión ortográfica, pues pueden presionan, perdón, la tecla F7, ¿sí? Con F7 les aparece directamente el corrector ortográfico, ¿sí? Y aquí ustedes deciden si cambiarla o dejarla, ¿ya? Me da sugerencias sobre Álava, también la cambiamos, José, faltó la tilde, María, José, en este caso, Iván, ¿ya? Donde también encuentran la revisión ortográfica en el menú revisar, ¿sí? Y aquí está la opción de ortografía, ¿sí? Menú revisar y tenemos el botón ortografía, ahí también lo pueden hacer, ¿ya? No es que yo no sepa que José lleva tilde y todo lo demás, sino que mi teclado como está en inglés, ¿sí? No puedo ubicar la tilde, sí puedo ubicarla, pero esa tecla se esconde demasiado. Bueno, estamos hasta ahí. Si presionamos control P, ¿sí? Podemos darnos cuenta de que tenemos una vista previa ahí de cómo está quedando su matriz. ¿Ya? Ahora, como ustedes pueden darse cuenta, pues, ¿sí? Aquí yo voy a agregar una columna más, que se va a llamar valor de la consulta. ¿Ya? Valor de la consulta. Si pueden ustedes visualizar, ¿sí? Valor de la consulta se está fuera de mi página. Si yo hago control P, ¿sí? Pueden darse cuenta que aquí no aparece, ¿sí? No aparece, y me dice que ya tengo dos páginas. ¿Sí? Tengo la página 1 y la página 2. ¿Sí? Entonces, como tengo página 1, tengo página 2, ¿sí? Yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Puedo mover para acá un poco esto, ¿sí? ¿Sí? Y se dan cuenta ustedes que aquí tengo valor de consulta, ¿sí? Valor de consulta. Pero ¿qué pasó aquí? Si se dan cuenta que la palabra consulta se sale del límite de la página. Entonces voy a hacer control P y si se dan cuenta que no la puedo visualizar aquí. Entonces, el valor de consulta, lo que está, el contenido de esta celda, se sale fuera de la página. Está fuera de la página. Entonces, para ello, yo tengo algo que aquí se llama ajustar texto, que está en el menú inicio,
¿sí? Y aquí la encontramos esta opción, que dice ajustar texto. Por favor, el que tiene abierto el micrófono, ciérrelo o los bloqueo a todos los micrófonos. ¿Ya? Entonces, si yo le doy clic aquí en ajustar texto, ¿sí? Si se dan cuenta que me hizo el Excel aquí, automáticamente me ajustó el contenido de la celda, ajustó el tamaño de la celda, para que el contenido que yo agregué ahí se adapte al tamaño de la celda. Entonces, si yo hago una vista previa, con control P, pueden darse cuenta de que ya ahora sí yo puedo visualizar ese valor de la consulta aquí. ¿Sí? Entonces, yo salgo de aquí, ¿sí? ¿Y qué voy a tener? ¿Qué me pasó aquí? Esta celda ya no pertenece a lo de acá. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a seleccionar esta celda más la de acá y las voy a combinar y centrar. ¿Ya? Primeramente me desaparece, lo vuelvo a combinar y centrar, ¿sí? Y le vuelvo a ubicar todos los bordes. Menú inicio, aquí en bordes, ¿sí? Y le pongo todos los bordes. ¿Ya? Entonces, si yo hago control P, ¿sí? Ya se pueden dar cuenta que tiene todos los bordes. ¿Sí? Ahora, me falta lo de acá, si se dan cuenta, lo de la columna valor de consulta. Entonces, yo selecciono todo esto, ¿sí? Y me voy a la opción de aquí de los bordes y le pongo todos los bordes. ¿Ya? Entonces, si yo hago control P, pueden darse cuenta ustedes cómo está, cómo se está ya quedando mi matriz. ¿Sí? Digamos que a este señor, a don Álava Castro Daniel, se le le cobró $20. ¿Sí? A este señor se le cobró 30. ¿Ya? 30. Y al de acá se le cobró, ¿qué le hicimos a este? Digamos que se le cobró 50. ¿Ya? Entonces, tenemos en nuestra matriz cuando se le hizo esto de aquí. ¿Sí? Entonces, digamos que nos falta otra columna. Digamos que nos falta aquí la columna de la fecha, cuando le hicimos esa consulta. ¿Sí? Cuando le hicimos esa consulta. ¿Sí? Entonces, yo puedo ubicarla por aquí. ¿Sí? Que esta columna se llame fecha de consulta. ¿Ya? Si se dan cuenta que no entra todo aparentemente no entra todo el contenido de la celda, o sea, no se adapta. Entonces, si no se adapta, nos ubicamos en esa celda, menú inicio, y escogemos la opción que dice ajustar texto. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos una vista previa, ¿sí? Pueden darse cuenta que no se visualiza aquí, en la vista previa. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos mover más para acá esto, ¿sí? Si se dan cuenta que todavía está fuera de la línea segmentada, podemos mover un poquito más lo de acá. Sigue fuera de la línea segmentada. Si movemos un poquito esta, todavía no sigue entrando. ¿Sí? Si ya no entra ahí, pues, ¿qué podemos hacer? Entonces, nos vamos a disposición de página, nos vamos a márgenes y vamos a utilizar un margen estrecho. ¿Sí? Esa puede ser una solución. ¿Ya? Entonces, voy para que esto se convierta en una sola celda, selecciono, menú inicio, combinar y centrar, se descombinan, combinar y centrar. Si yo hago mi vista previa, ¿sí? Se pueden dar cuenta de que, bueno, no aparece porque no he establecido los bordes. Otra forma de poder establecer los bordes, ¿cómo lo hago? Yo me puedo ubicar sobre la celda, le doy un clic derecho, ¿sí?
y me voy a la opción que dice formato de celdas, ¿sí? Y en formato de celdas aquí me voy a la opción que dice borde, ¿sí? Y aquí aquí en la vista previa selecciono los bordes donde deseo, ¿sí? Y le doy a aceptar. Entonces, de esta forma, si hago un control P, también puedo agregarle los bordes aquí a mi matriz, ¿sí? Entonces, como esto de aquí no tiene, pues selecciono, clic derecho sobre lo seleccionado, formato de celdas, me voy a la pestaña bordes, cojo todos los bordes aquí, ¿sí? ¿Ya? Y le damos a aceptar. Perdón. Seleccionamos, clic derecho, formatos de celda, bordes, y aquí escojo los bordes, ¿no? Y aceptar. Si yo le doy control P, ¿sí? Ustedes pueden visualizar cómo está quedando aquí ya mi matriz. Entonces, voy a seleccionar nuevamente, mejor le voy acá a la opción que dice todos los bordes. ¿Ya? Y le hago una vista previa. ¿Ya? Ahora, ¿qué más tenemos aquí también? ¿Sí? Tenemos algo que se llama formato de celda. ¿Sí? Formato de celda. Hay dos formas de establecer el formato de celda. ¿Sí? Pero ¿cuáles son los tipos de formato de celda? Los formatos de celda los encontramos aquí, ¿sí? En la parte superior del menú de nicho, dice formato de número, ¿sí? Yo puedo tener estos tipos de formato. General, que es el tipo general. Es el tipo de datos generales que yo puedo en esa celda o celdas, ¿sí? Puedo establecer la que me ingrese cualquier texto. Puedo ingresar texto, puedo ingresar números, ¿sí? Me los valida como que fueran textos, que fueran números. También tengo la opción de número, ¿sí? ¿Para qué es esto? Cuando yo voy a establecer una celda, por decir edad, en edad voy a utilizar números. En valor de la consulta voy a utilizar monedas. Fecha de la consulta, yo voy a utilizar fechas, ¿sí? Y si tengo alguna celda que va a ser de porcentaje, pues también le puedo decir que el formato sea de tipo porcentaje, ¿ya? Entonces, si estas celdas, todos estos en nombres y apellidos, yo sé que van a ser perdón un ratito, ¿sí? Si yo sé que estas celdas solamente voy a ingresar texto, entonces yo las puedo seleccionar, ¿sí? Y les voy a decir que aquí en el formato, ¿sí? Sea general, ¿ya? Esta columna que se llama edad, todas estas celdas, yo sé que voy a ingresar solamente números, ¿sí? Entonces, lo puedo hacer también de esta forma. Clic derecho sobre lo seleccionado, formato de celda, ¿sí? Y me voy aquí a la pestaña que dice número, ¿sí? Y voy a escoger la opción que dice número. Si ustedes se dan cuenta, estas opciones de formato de celda que están aquí son exactamente las mismas que están acá, ¿sí? Entonces le doy a aceptar. Y estas celdas van a tener un valor numérico, ¿ya? Asimismo, esta que dice caries, pues, las vamos a dejar como general, así también como periodontitis, también la dejamos como general. Valor de la consulta. Valor de la consulta la podemos dejar de dos formas. La podemos dejar como general o la podemos ubicar como moneda. ¿Sí? Ahora, aquí sí quiero dejar claro en algo. Yo porque tengo una configuración diferente a la de ustedes. ¿Sí? Pero, matemáticamente, les pregunto, a ver quién me responde, o voy a preguntarnos. Matemáticamente, cuando tengo un número con decimales, ¿qué me identifica que ese número tiene decimales? ¿El punto o la coma? Voy a preguntarle a
Joel Soriano. Y está Joel Soriano por ahí. Aquí estoy en el A punto. ver, Joel, vuelvo a repetir la pregunta. Matemáticamente, un número decimal, ¿se lo identifica porque tiene coma o punto? ¿Cómo? Coma. Si se dan cuenta que yo aquí, muchas gracias, Joel, tengo punto, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo una configuración en la computadora, se le puede decir la americana, donde cuando yo trabajo con decimales, ¿sí? Tengo que utilizar el punto. Pero ustedes, en sus computadoras, que sé que todos lo tienen, que no hacen lo que yo tengo, yo lo hago por cuestiones, porque yo muchas veces programo, desarrollo por ahí ciertas aplicaciones, tengo que trabajar con los decimales, tengo que trabajarlos con puntos, no con coma, por eso he tenido que cambiar una configuración aquí en mi Windows. Entonces, ustedes en su Excel van a trabajar es con coma cuando yo hable de decimales, no con punto. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, entonces, esto de valor de consulta, pues lo pueden dejar como moneda, ¿sí? Como lo hicimos. Y este que dice fecha de consulta, ¿sí? Lo podemos dejar como un formato de celda. Ustedes deciden si fecha larga o fecha corta, ¿sí? Por decir, si yo pongo aquí, automáticamente, al momento que puse ese dato, 22 de noviembre, ¿sí? Si pongo 22 de noviembre, si se dan cuenta que automáticamente me lo cambia la fecha 22 de noviembre. Si yo pongo la fecha de hoy, que estamos 2 de diciembre, si la escribo, miren. Bueno, no me la cogió. Ah, es que está mal escrito diciembre. No me dicen ustedes, nadie dice nada. 22 de diciembre. Diciembre, está bien. Ahí sí. 22 de diciembre, 22 de enero, automáticamente me la coge. ¿Sí? Aquí por decir, yo puedo ubicar, si yo ubico de esta forma, vamos a ver si me la coge, automáticamente me la cambia a la que está predeterminada en el sistema operativo, en este caso, el Windows. Entonces, preguntas hasta ahí. No hay preguntas. Y el año, y por ejemplo, y si fuera 2020, no, También lo cogen, por decir, si yo pongo 2 de enero, bueno, 2020, ahí sí tengo que escribir el año, pues, ¿no? Si yo no me escribo, por decir 2 de enero, me toma el año que está en curso en el sistema operativo, ¿ya? Pero si yo escribo, por decir 3 de marzo, 2020, vamos a ponerle 2019, automáticamente me lo coge, ¿sí? Siempre y cuando todas estas celdas las hayamos establecido como un formato de tipo fecha, ¿sí? Estamos. Preguntas, hasta ahí. Cuando es formato de fecha, siempre sigue ese orden, día, mes, año, para Sí, que acepte. exactamente, día, mes y año. ¿Por qué coge día, mes y año? Porque voy a remarcarles acá. Espérense un momentito. Porque aquí, si se dan cuenta, en el sistema operativo, la fecha del sistema operativo, ¿sí? Está día, mes y año. Si se dan cuenta, es por eso, ¿sí? Si yo tuviera otro formato aquí, pues aquí también el Excel me lo va a cambiar, ¿sí? Estamos. Ahora, también, si yo cambio el formato aquí, si yo cambio el formato, si selecciono, me voy acá y le pongo fecha larga,
¿Sí ven cómo me lo cambia? ¿Sí? ¿Sí ven cómo me lo cambia? Si yo pongo 22, 12, 2021, me lo cambia automáticamente de esa forma. ¿Sí? Eso es en el caso de que lo ubican en esa forma. Pero para este caso, yo lo voy, bueno, voy a ponerle hora, le pone la hora, bueno, si quieren hora. Pero lo voy a dejar como fecha corta. ¿Ya? Entonces, aquí voy a reducir el tamaño de mi columna para que entre aquí en mi hoja de Excel. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? No. A ver, por acá hay una pregunta. Asimismo, también los podemos ordenar alfabéticamente. ¿Sí? Yo selecciono, ¿sí? Y tengo aquí en menú inicio, aquí en la parte derecha tengo la opción de ordenar y filtrar, ¿sí? Y después vamos a ver los filtros. Si lo quiero ordenar de A a la Z, ahí me los ordena de la A a la Z, o si los quiero ordenar de la Z a la A, me los ordena de la Z a la A, ¿sí? Pero para este caso, pues lo voy a dejar de la A a la Z, ¿ya? Estamos. Entonces, de esa forma yo puedo ordenar los datos, ¿sí? Solo nombres. ¿Vale? Solo ordena nombres o valores también. Valores también, des en cuenta. Miren, ojo que siempre si quiero ordenar de apellidos para nombres, primero selecciono los apellidos y me voy para la derecha, ¿sí? Miren nomás, Álava, ¿qué edad tiene? 30. Bueno, aquí van a ver el cambio con Lord. Des en cuenta cuántos años tiene Lord. 25, ¿y cuánto fue la consulta de él? 30. Si yo los ordeno, bueno, selecciono, me voy al filtro, perdón, al ordenar, y le digo que de la A a la Z. Si ven que el OR me cambió la edad, me cambió el valor y también la fecha. ¿Sí? Me ordena con todos los datos de cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Se pudieron dar cuenta? Lo vuelvo a hacer. Visualicen que Castro tiene 30 años y tiene una consulta de $20. Si yo lo ordeno de A a la Z, y vean también la fecha de la consulta, 22/11/2021. Si yo lo ordeno de A a la Z, todos estos valores deben de subir, ¿cierto? Entonces, menú inicio, ordenar de la A a la Z, perdón, de la A a la Z. Si se dan cuenta que todo subió, ¿sí? Pero siempre deben seleccionar en este orden e irse para la derecha. ¿Sí? Estamos. Preguntas hasta ahí. No hay preguntas. Estamos claros. Ya. Ahora, ¿qué también tenemos que tomar en cuenta? Si se dan cuenta que este nombre, apellido, edad, calle están muy abajo. Aquí tenemos varias opciones. Podemos seleccionar esto. Aquí en el menú inicio tengo aquí donde lo quiero alinear. Si en la parte superior, ¿sí? En el centro de la celda o en la parte inferior de la celda. Para este caso lo vamos a dejar en la parte inferior, perdón, en el centro de la celda. Estas opciones de aquí son para establecer dónde quiero la ubicación del texto. En la celda, si en la parte superior, en el centro o en la parte inferior. Estas opciones de aquí abajo son para establecer el texto donde lo quiero alinear en la celda. Si a la izquierda, al centro o a la derecha. Para este caso, lo voy a dejar en el centro. ¿Sí? ¿Ya? Estamos hasta ahí. Tenemos también, voy a hacerlo solamente con una celda, apellidos. Esta opción que dice orientación. ¿Qué es esta orientación? ¿Cómo yo quiero que valga la redundancia esté orientado el texto? Si en ángulo ascendente, en ángulo descendente, de forma vertical, girado hacia arriba, girado hacia abajo. Vamos con ángulo ascendente. Si se dan cuenta lo que pasa ahí,
¿Sí? Vamos a la otra opción, ángulo descendente. ¿Sí? ¿Cómo lo cambia? Vamos a la opción de acá, vertical, ¿sí? Y vamos a la opción de acá, de esta forma, o lo podemos dejar también de esta forma, ¿sí? Que se nos aparece cómo queremos el texto. Entonces aquí nosotros lo podemos cambiar, ¿sí? Como nosotros deseemos también, ¿sí? En este caso, pues, se le hace un pequeño ángulo de inclinación, pero bueno, de esa forma se lo daña, ¿ya? Aquí depende cómo ustedes lo quieran dejar el texto, ¿sí? Entonces, si lo quieren dejar como estaba, pues, lo que vamos a hacer a la izquierda y aceptar, ¿no? Entonces, por el momento lo dejamos de esta forma si lo queremos así, ¿sí? Si ya, pues, lo quieren dejar como estaba, pues, simplemente lo que hacen es cambiarle la orientación, ¿no? Entonces, preguntas hasta ahí. También tenemos otra cosa. Digamos que, bueno, si yo selecciono todo el texto de esto, ¿sí? Y le doy a ajustar, bueno, digamos que no he ajustado el contenido. Y yo quiero ubicar aquí, en esta celda, ¿sí? Le doy doble clic. Quiero ubicar, digamos, periodontitis en menores de edad. ¿Sí? ¿Qué pasa? El contenido está ahí, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Que no lo puedo ver. Ahora, si yo lo quiero ver en la celda, ¿sí? ¿Sí? Tengo una opción que se llama Alt Enter. ¿Para qué sirve el Alt Enter? Aquí se los voy a escribir. Alt, la combinación de tecla Alt más Enter. No es que tienen que presionar Alt más la tecla, el símbolo más, el signo más y Enter, ¿no? Sino que es la combinación, escribe así, porque esto está indicando que es la combinación de teclas Alt Enter. ¿Sí? Si ustedes presionan Alt Enter, ¿ya? A ver, primeramente, si yo estoy escribiendo aquí y queremos hacer como en Word, dar un Enter para pasar a la siguiente línea, aquí no me pasa a la siguiente línea, no existe siguiente línea. Lo que me hace es pasarme a la siguiente celda. Entonces, si yo quiero escribir debajo de periodontitis, lo que tengo que hacer es hacer la combinación de teclas Alt Enter. ¿Sí? Y ahí ya puedo, como se le puede decir, me paso a la siguiente línea de esa celda. ¿Sí? Yo le pongo aquí en menores, por decir. Si quiero pasar a la siguiente línea, otra vez, Alt Enter. Menores de edad. ¿Ya? Entonces, yo muevo el tamaño de la celda un poquito aquí. ¿Sí? Acá también le muevo un poquito para la derecha, para que entre ahí. Si se dan cuenta, lo que yo establecí aquí, ¿sí? Yo establecí de que se me insertaran como una línea más en cada celda. Si ustedes escriben, por decir, de esta forma, voy a escribir aquí, y quiero pasar a la siguiente línea, no pueden pasar a la siguiente línea presionando Enter, se van a la siguiente celda. Pero si ustedes están escribiendo y presionan Alt Enter, se les habilita prácticamente la otra línea. ¿Sí? Entonces, ¿sí pueden darse cuenta de eso? ¿Ya? El Alt Enter me permite prácticamente crearle una nueva línea a cada celda. ¿Sí? Estamos. No se olviden, Alt Enter.
para, se le puede decir, insertar o darle un paso a la siguiente línea de una celda aquí en Excel. ¿Ya? Estamos. ¿Preguntas hasta ahí? No hay preguntas. ¿Estamos claros? ¿Ya? Ahora, digamos, vámonos a este caso. Digamos que no queremos hacer más hojas aquí en Excel, aunque, bueno, no es tan lógico hacer esto lo que voy a hacer. ¿Ya? Ya sé que Álava tiene 30 años y que en la consulta del 20 y pico, 22 de noviembre, le realicé una periodontitis. ¿Ya? Entonces, si yo quiero agregarle otra consulta más aquí a Álava, ¿sí? Yo le doy, me ubico aquí al final de esta celda, ¿sí? Y le doy un Enter, ¿ya? Y vamos a poner la fecha de hoy. 11/20/21. ¿Ya? Tengo dos fechas. Entonces, voy a seleccionar esto y le voy a decir que se vaya para la parte de arriba. ¿Ya? Entonces, ya sé que él tiene 30 años y se puede decir que en esta consulta, si le doy al Enter aquí, tuvo caries, ¿sí? Y que aquí, nuevamente me ubico aquí a los lados, ¿sí? Y le doy al Enter y digamos que le cobré $30. ¿Sí? Como pueden darse cuenta ahí. ¿Ya? Entonces le he cobrado $30. ¿Ya? Entonces, si queremos armarle un listado aquí, lo podemos hacer. Pues. Digamos que se hizo otra consulta. Asimismo me ubico aquí, al Enter, ¿sí? Y se hizo otra consulta el 15 de diciembre del 2021. ¿Sí? Y aquí, digamos que lo que se hizo fue aquí al Enter, y digamos que se hizo periodontitis. Y aquí le cobramos $25. ¿Ya? Si se dan cuenta cómo puedo yo armar ahí un listado de lo que se ha hecho, ¿sí? Pero bueno, esto es en un caso que ustedes lo quieren hacer así, pero bueno, esto no es lógico que lo hagan de esta forma, ¿no? ¿Sí? Estamos. Acuérdense que esto es para armar un listado, ¿sí? Pero lo más lógico es que ustedes tuvieran, ¿sí? Ustedes tengan una hoja por día o una hoja por semana, ¿sí? Entonces, si yo quiero este mismo formato, lo quiero tener en otra hoja nueva, ¿cómo lo pueden hacer? Decir, vamos a cambiarle el nombre a esta hoja. ¿Cómo se lo cambio? Le doy un clic derecho, ¿sí? Me voy aquí a la opción que dice cambiar nombre y le voy a ubicar aquí consultas, consulta del 02 del 2 de diciembre. ¿Ya? Así se llama esta hoja. Ahora, si yo quiero una hoja parecida a esta, o sea, igual, con el mismo formato que ya le he establecido, ¿sí? La puedo copiar. ¿Qué hago yo? Me ubico sobre la hoja que quiero copiar, ¿sí? Le doy un clic derecho, ¿sí? Y le voy a poner mover o copiar, ¿sí? Y le voy a decir que esto es, ¿de qué quiero sacar una copia? De esta que dice consulta del 2 de diciembre. Y le doy a aceptar. ¿Qué pasó? Le voy a copiar, ¿sí? Y marco la casilla crear una copia. Y le doy a aceptar.
Si se dan cuenta, tengo dos hojas que dicen consulta del 2 de diciembre. Si yo la quiero mover, esta que esté primero, simplemente tengo presionado el botón izquierdo del mouse y lo muevo para acá y cambia el orden. Ahora, si esta le quiero cambiar ya el nombre, que no quiero que sea la de consulta del 2 de diciembre, simplemente le doy clic derecho, cambiar nombre, ¿sí? Y a esta le voy a ubicar, que es la del 3 de diciembre. ¿Sí? Le cambiamos a 3 de diciembre. ¿Ve? Entonces tengo mi hoja consulta de 2 de diciembre y consulta del 3 de diciembre. Entonces, si ya no quiero estos datos, que puede que sean otras personas, simplemente los borro y yo me quedo con el formato que yo establecí acá en la parte de arriba. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ya? Entonces, voy a regresar acá a mi hoja que es el consulta del 2 de diciembre. ¿Sí? Bueno, les voy a borrar estos valores. Solo les mostré cómo se hace una lista de esa forma. ¿Ya? Acá también lo borramos. Acá también. Le reducimos la celda. Todo lo demás. Estamos hasta ahí. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Estamos claros? Como el agua turbia del Puerto Viejo, entonces. Profesor, ¿puede repetir la parte que copiaba de esa consultado a la consulta 3? Ya, no hay problema. Voy a eliminarla para que vean cómo se elimina. Esta es la otra hoja que le saqué copia de la que está acá. ¿Sí? ¿Cómo la elimino? Simplemente me ubico sobre la hoja, clic derecho, eliminar. ¿Sí? Me dice que se eliminará, eliminar. Ya desapareció, si se dan cuenta. Esta también la voy a eliminar. Clic derecho, eliminar. Ahora, si yo quiero esta misma hoja que se repita, con los mismos datos, clic derecho, mover o copiar. ¿Ya? Aquí selecciono la hoja cual quiero sacarle copia. En este caso, la que dice consulta del 2 de diciembre. Marco la casilla que dice crear una copia y le doy a aceptar. Entonces, ya tengo dos. Esta la voy a mover para acá a la izquierda porque creo que esté primera. Tengo presionado el botón izquierdo del mouse y la muevo para acá. ¿Ya? Entonces, esta le voy a cambiar el nombre. Me ubico sobre ella, clic derecho, cambiar nombre. Entonces me ubico aquí, ¿sí? Le digo que esta va a ser la consulta del 3 de diciembre. ¿Ya? Tengo dos hojas con los mismos datos. La que dice consulta del 3 de diciembre, perdón, consulta del 2 de diciembre y consulta del 3 de diciembre. Como ya tengo la del hoy día, digamos que es 3 de diciembre, voy a tener nuevos pacientes, pues simplemente borro esto de aquí, ¿sí? Y le elimino. ¿Ya? Y ya tengo aquí mi formato de la matriz que he realizado en blanco. Pues, ¿no? ¿Sí? Estamos. Ahí sí. Sí, gracias. ¿Ya? Vamos a ver aquí el tamaño de una celda. Bueno, digamos que yo quiero establecerle a todas estas celdas un solo formato de ancho, ¿sí? Entonces, yo me ubico sobre esta celda, me voy a menú insertar, me voy aquí a la opción que dice formato, ¿sí? Y voy a establecer un alto de la celda, ¿sí? Ya.
Si se dan cuenta, ¿para qué hice esto? Para ver cuánto tiene de alto esta celda. Esta celda tiene 19.8, ¿ya? Des en cuenta de eso. Ahora, si yo me voy a la celda de acá, me voy nuevamente a formato, y me voy aquí a alto de, alto de la celda, me dicen que esta tiene 14.4. Ahora, si yo a todas les quiero establecer un solo, a todas estas de aquí les quiero establecer un formato de alto, ¿sí? Yo la selecciono, ¿sí? Me voy acá al menú formato, me voy a la opción que dice alto de la fila, y le voy a poner 19 puntos, en mi caso, punto, en caso de ustedes, coma, 19,8, ¿sí? Si se dan cuenta, de esa forma, yo les establecí a todas las celdas un mismo formato de ancho, ¿sí? Si pueden visualizar, a todas les establecí el mismo formato, ¿ya? Entonces, de esa forma Profesor, establezco el ancho, ¿podría repetir lo de alto de celda? ¿ya? No hay problema. Selecciono todas las celdas que les quiera dar un formato de alto en específico, ¿sí? Menú inicio, formato, me voy aquí a la opción que dice alto de fila, y yo le establezco el tamaño que quiero. En este caso le puse 19.8, ¿sí? En el caso ustedes con coma, no con punto, ¿sí? Con coma, no punto. Estamos. Inge, y si quiero ingresar en la misma celda otros datos, ya se daña el alto. Por ejemplo, al enter y ya se daña el alto de una celda o una columna fija. Exactamente. Sí, si yo hago esto al enter, no se daña. Sino que si ya quiere ver aquí, pues tiene que ajustar el texto. Se le pasa Ah, por la ya queda parte de arriba. establecido. Sí. Ya no, porque estoy estableciendo un ancho fijo de cada celda. ¿Sí? Un alto. El alto de cada celda. Ya. ¿Estamos claros hasta ahí? Bueno, ya hemos visto cómo darle formato a las celdas, cómo establecer establecer anchos, todo lo demás, ¿sí? Ya. Entonces, a ver, si yo quiero aquí agregar dos filas más, por decir, con el mismo formato, ¿qué hago yo? Lo selecciono, ¿sí? Clic derecho sobre lo seleccionado, me voy a insertar, ¿sí? Y yo le voy a decir que voy a insertar toda una fila, ¿ya? Si yo lo hago de esta forma, si se dan cuenta que se insertaron dos más, ¿sí? Con exactamente el mismo formato. Pero si yo hago esto, clic derecho, insertar, también me lo inserta toda la fila, ¿sí? Pero en ese caso, como seleccioné solamente una, pues se insertó una, pues, ¿no? Estamos. ¿Ya? Entonces, ¿qué más vamos a hacer aquí? Ya no tengo, bueno, sí tengo la columna, la voy a mover un poquito acá para acá a la derecha, y va a aparecer aquí, ¿sí? Entonces, ahora voy a hacer que esta columna que estaba, que había movido, pertenezca a esta matriz. Entonces, combinar y centrar, nuevamente combinar y centrar, ¿ya? Aquí me ubico sobre esta celda, le pongo todos los bordes, ¿sí? Y ahí tengo todos los bordes. Voy a seleccionar esta celda, todas estas celdas, toda esta columna, perdón, y le voy a ubicar todos los bordes, ¿ya? A esta le voy a ubicar uno, ¿sí? Sería lógico que yo tenga 1, 2, 3, 4, así sucesivamente, ¿no? No, pues no. Para eso tenemos el Excel. Entonces, aquí tenemos en Excel algo que se llama autorrelleno, ¿sí? Voy a disminuir un poco más eso. Tenemos algo que se llama autorrelleno. Entonces, ¿dónde ubico yo el autorrelleno? ¿Sí? El autorrelleno
lo ubico aquí en la celda. Voy a hacer un poquito más grande aquí el zoom para que lo observe. Estoy en mi celda, ¿cierto? Voy a utilizar aquí el marcador. Bueno, no se puede. No sé si lo voy a utilizar. A ver. Si se dan cuenta donde he marcado ahí aquí con el notador que me da aquí el zoom. Ahí donde he marcado, ¿sí? Si se dan cuenta cómo está el puntero del mouse en este momento, la cruz del puntero del mouse, está una cruz gruesa. Si yo me ubico ahí en la parte inferior derecha de la celda, como ustedes pueden observar, el puntero del mouse cambia. Al momento que cambia, yo tengo presionado el botón izquierdo y arrastro hasta donde yo deseo tener esos valores. ¿Sí? Hasta ahí. A esto se le llama autorrelleno. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con el autorrelleno aquí? ¿Qué pasa con... Voy a hacerlo nuevamente. ¿Qué pasa con el autorrelleno? A todos me les puso 1. ¿Sí? Se supone que esto va a ser paciente 1, 2, 3, 4. Pero no quiero 1, 1. ¿Sí? Yo necesito... Bueno, voy a borrar. Voy a hacerlo nuevo. Yo ubico el 1 aquí. Me ubico aquí en la parte inferior derecha de la celda, donde cambia el puntero del mouse y arrastro hasta donde yo deseo establecer ese autorrelleno. Al momento que ya hice el autorrelleno salen todos 1, ¿ya? Porque hace una copia de lo que yo seleccioné en el principio. Entonces, si quiero que sea una serie, que sea 1, 2, 3, 4, aquí se me activan unas opciones, si se dan cuenta, que me dicen opciones de autorrelleno. Yo le doy un clic ahí y me aparecen varias opciones. Copia de celda, ¿sí? Es que me copia el valor que seleccioné en ese momento a todas las celdas hasta donde yo arrastro. Serie de relleno, si es un valor numérico, en este caso si comienzo con 1, pues me va a cambiar todos los valores. ¿Sí se dan cuenta? Ahora me cambió, me dice que tengo hasta el 20. Bueno, y estas otras opciones de rellenar formato solo, ya las veremos después. Entonces, esta opción de autorrelleno, ¿sí? Aparte de que me sirve para copiar los valores que están en una celda o hacer una serie de relleno, también me sirve para cuando yo tengo una fórmula, ¿sí? Cuando yo tengo una fórmula, ¿sí? También me permite hacer autorrelleno, ¿sí? Por decir, ya vamos a entrar a las fórmulas aquí para que me entiendan. Bueno, por el momento voy a dejar este ejemplo aquí. Me voy a agregar otra, vayan en su Excel y en la parte de abajo vayan a agregar una nueva hoja. ¿Sí? Vamos a hacerle un ejemplo donde vamos a hacer cálculos matemáticos. ¿Sí? No lo puedo aplicar aquí, ¿no? Entonces vamos a agregar una nueva hoja. A esta nueva hoja, bueno, la vamos a mover para acá un poquito a la derecha y la vamos a llamar cálculos. Entonces, clic derecho, nos vamos a la opción que dice cambiar nombre y le vamos a poner cálculos matemáticos. ¿Ya? Entonces, vamos a armar una nueva matriz aquí, ¿sí? Que la voy a llamar, bueno, aquí vamos a déjenme borrar esto. Entonces, vamos a tener aquí nombres y apellidos.
¿Ya? La hacemos un poquito más grande esta celda, sin nombre y apellido. Nota 1, nota 2, nota 3 y nota 4. ¿Sí? Total y promedio. ¿Sí? A esto les voy a llamar, esta matriz voy a seleccionarla hasta acá y la vamos a combinar y centrar y la voy a llamar notas del primer parcial. Notas del primer parcial. ¿Ya? Voy a seleccionar todo esto y le vamos a dar todos los bordes. ¿Ya? Todos los bordes. Si yo hago control P para la vista previa, pues aparece aquí. ¿Ya? Bueno, esta se fue un poquito más allá. Movemos para acá y ya entra aquí. Aquí. Voy a ubicar nombres nada más. José, León, María, Cedeño, Manuel Ponce, Carlos, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a poner un poquito más para acá. Entonces, tenemos estas celdas, le vamos a ubicar un formato como son números, ¿sí? Le vamos a establecer que tenga un formato de celda, número, ¿sí? A esto de acá, le vamos a decir que es un formato de celda, pues general, como está por defecto, ¿ya? Entonces, nota 1, aquí le vamos a poner 10, por acá 5, por acá 4, vamos a ponerle 10, 10, 10, 10, ¿ya? Y por aquí 8, 7, 6, 5, 6, 8, por acá 4, 5, 6. ¿Ya? Por aquí un 8. ¿Ya? Entonces, ahora, para sacar un promedio aquí, ¿sí? Bueno, hay una función promedio también aquí en Excel, pero vamos a hacerlo de las dos formas, ¿sí? Si yo quiero sacar un promedio, pues, siempre, grabes en esto, siempre que yo vaya a insertar una fórmula o una función en Excel, siempre tiene que iniciar la fórmula o la función, tengo que anteponerle el símbolo igual. Perdón. Tengo que establecerle el símbolo de igual. El igual. Si yo no pongo el igual, la función o fórmula se convierte simplemente en un texto, ¿sí? Siempre tengo que anteponer el igual para hacer una fórmula, ¿sí? Entonces, si yo quiero sumar nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, ¿qué es lo que voy a hacer? Seleccionar la celda. Esta, más la de acá, más esta de aquí, y más la de acá. Ahí tengo la fórmula para sumar todos los valores que he seleccionado. Lo que está, si se dan cuenta, el Excel me dice que estoy sumando lo que está en C3, D3, E3 y F3. Entonces le doy Enter y automáticamente me hace la suma, ¿sí? Si ustedes hacen la suma, 10, 18, y 7, 25, y 6, 31. ¿Sí? Esa es la fórmula manual para hacer una suma.
También existe una función que se llama suma, ¿sí? Entonces, ustedes ubican igual, ¿sí? Van a ubicar la función suma, van a abrir paréntesis, ¿sí? Y seleccionan el rango aquí, seleccionan el rango de dónde a dónde quieren sumar, ¿sí? Cierran paréntesis y le dan Enter, ¿sí? Y automáticamente les hace la suma. Si se dan cuenta que aquí está la función suma, ¿sí? Está la función suma. También existe una forma rápida de hacerlo prácticamente sin escribir nada. Si yo quiero sumar todos estos valores, ¿sí? Los selecciono, ¿sí? Llego hasta una celda en blanco donde quiero establecer ese valor, y aquí en el menú inicio está el símbolo de sumatoria. ¿Sí lo ven allí? Aquí en la parte superior derecha, ¿sí? Simplemente le doy un clic ahí y automáticamente me hace la suma, ¿sí? Si se dan cuenta que aquí tengo la suma de todos estos valores sin haber digitado absolutamente nada. Pero esta función solamente es para la suma, también hay promedio y todo lo demás, pero ya la vamos a ver, ¿sí? Entonces, ahí tengo la suma, ¿ya? Estamos. Entonces, tenemos la suma directamente hecha. También, ¿sí? Aquí podemos utilizar el autorrelleno, ¿sí? Podemos utilizar el autorrelleno. Si yo ya hice la fórmula aquí, voy a aumentar el zoom. Si yo hice mi fórmula aquí y tengo 50 estudiantes, ¿voy a ir uno por uno haciéndolo? No, pues, ¿para qué me sirve el Excel entonces? Entonces, si yo me ubico aquí en la celda, en la parte inferior derecha de la celda, si se dan cuenta que cambia el puntero del mouse, aquí está una cruz gruesa, al momento que cambia una cruz finita, negra, tengo presionado y arrastro, ¿sí? Arrastro. ¿Qué es lo que hace el Excel? Me copia la fórmula que está arriba y toma los valores de las otras celdas. Si se dan cuenta, aquí está la fórmula. Si me voy a la celda de acá, a la G4, ¿sí? Tengo automáticamente hecha la fórmula, ¿sí? Tengo hecha la fórmula. Entonces, si se dan cuenta, ¿cómo puedo sumar valores aquí? ¿Sí? ¿Cómo puedo sumar valores? Estamos, ¿ya? Ahora, si yo quiero sacar el promedio, ¿cómo saco el promedio? ¿Sí? ¿A qué va a ser igual el promedio? El promedio va a ser igual a lo que está aquí, el total, ¿sí? Dividido ¿para qué? Aquí la división en Excel, el símbolo de división es el slash, ese que está ahí. Si no lo sabían. El slash. ¿Dividido para qué? ¿Para cuántas notas tengo? 1, 2, 3, 4 notas. Entonces, dividido para 4. ¿Sí? Porque son 4 notas las que tengo. Entonces, le damos Enter. Este señor, don José León, tiene un promedio de 7.75 en el primer parcial. Si deseo, hago el autorrelleno. Pero también tenemos la función promedio, ¿sí? Doble clic sobre la celda para que se active el cursor, ubicamos el igual, ¿sí? Y voy a ubicar la función promedio, voy a escribirla, promedio, abro paréntesis, selecciono las celdas a las cuales yo le quiero sacar el promedio, ¿sí? Cierro paréntesis y le doy Enter. Y automáticamente tengo el promedio de todo esto de aquí, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, si ustedes dividen 24 para 4, 24 para 4, ¿cuánto es? A 6, ¿sí? Promedio de 6. Rapidito con la función promedio, sin hacer el cálculo de acá. También podríamos haber hecho directamente la fórmula un poquito más larga. Ponemos el igual, ¿sí? Abrimos paréntesis, ¿sí?
abrimos otro paréntesis para sumar ¿qué? Esto de aquí, más lo de acá, más lo de aquí, y más la nota 4, ¿sí? Cerramos el... ¿ya? Cerramos el paréntesis, lo dividimos para 4, ¿sí? Y ahí tendríamos nuestro promedio también. ¿Sí? Dije una pregunta. Díganme. El rato que saca el promedio ahí, al seleccionar las celdas, ¿de todo presionado control o solito se selecciona? Solito. Al momento que usted pone el igual, yo no voy a presionar nada. Sí, voy a borrar la fórmula. Al momento que yo ubico el igual, ¿sí? Y por decir, abro paréntesis, yo no tengo presionado ni control, nada. Solamente selecciono las celdas que quiero establecer para la operación matemática. Pongo el más, selecciono la otra celda, más, selecciono la otra celda, más la siguiente celda. ¿Sí? Cierro el paréntesis y dividido para 4. Ustedes pueden ver tanto la fórmula aquí como en la parte de arriba, en la barra de fórmulas. Y ahí tengo el promedio. ¿Sí? Estamos. Entonces, voy a repetir acá la fórmula. Voy a hacerla con la función promedio. Promedio. Perdón. Igual. Promedio. Abro paréntesis. Si ustedes no quieren seleccionar las celdas, pueden escribirlas también. Les pregunto, ¿de qué celda a qué celda está el rango de notas aquí? La primera celda que está, la nota 1, es la celda C3, ¿no es cierto? C3. Si yo pongo 2 puntos, al momento de poner 2 puntos en la fórmula, le estoy diciendo que me saque el promedio desde la C3 hasta la otra celda que yo le especifique. En este caso, ¿cuál es la celda donde está hasta dónde están las notas? Hasta la F3. Entonces, F3. Si se dan cuenta, automáticamente que yo puse los 2 puntos y puse desde la C3 hasta la F3, me marca desde aquí hasta acá. Cierro paréntesis y le doy Enter. Y ahí tengo ya hecho el promedio. Y como les decía, si tengo 50 estudiantes, no voy a estar escribiendo en cada una de las celdas. Entonces, hago un autorrelleno. Me ubico a la parte inferior de la celda, cambio el puntero del mouse, arrastro, y automáticamente la fórmula se copia en todas las celdas hasta donde yo llegué con el respectivo arrastre. ¿Sí? Estamos. ¿Ya? Entonces, ya sabemos sumar, sacar promedio, vamos a multiplicar. ¿Ya? Para multiplicar valores aquí en Excel, digamos que yo voy a multiplicar, solamente para enseñarles cómo es que se multiplica, ¿sí? Si yo voy a multiplicar esta celda por la de acá, o por cualquiera de ellas, yo selecciono la celda y el símbolo de multiplicación es el asterisco. Es, ¿sí? Si yo quiero multiplicar nota 1 por nota 4, selecciono la celda de la nota 4 y le doy Enter. Entonces, ¿qué estoy multiplicando aquí? Lo que está en la celda C3 por la celda F3. ¿Sí? Y le doy Enter. ¿Qué es lo que ha hecho aquí el Excel? Multiplicar lo que está en estas celdas. ¿Sí? Si quiero multiplicar más de un valor, pues, más de 2 valores, igual voy a seleccionar esta celda por, acuérdense que el símbolo del por es el asterisco, por esta de acá, nuevamente por la de acá. Y Enter. ¿Ya? Entonces, de esa forma, yo hago una multiplicación. ¿Sí? Ahora, si quiero hacer una división, pues, ya les expliqué, dividir. ¿Sí? Dividir,
digamos que quiero dividir este total para el número de notas. Entonces, igual, selecciono el total, y el símbolo de división es el slash, ¿sí? Y lo divido, digamos que para 4. Y le doy Enter, ¿sí? Estamos. Entonces, multiplicación, dividir y todo lo demás. Porcentaje. Cuando queremos sacar el porcentaje de un valor, les pregunto, ¿cuánto es el 10% de 31? ¿Quién me dice cuánto es el 10% de 31? Nadie sabe, no es 3.1, o no, o sí. O es 3. Bueno, vamos a sacarlo exacto. Entonces, ubicamos el igual. El 10% de 31, ¿cuánto es? 3.1. 2, 3.1, ¿no? Entonces, selecciono esta celda, ¿sí? Por, ¿sí? Que saben que es el asterisco, el 10, y ubicamos el símbolo de porcentaje. 10%. ¿Qué le estoy diciendo aquí? Que me saque el 10% de 31, ¿sí? Y le damos Enter, ¿sí? Matemáticamente, ¿cómo es si no quiero utilizar el porcentaje? Igual, ¿sí? Vamos a sacar el 10% de esto. Esto por 10 dividido para 100. ¿Sí? El primero, utilizando la fórmula, no la fórmula, sino que el porcentaje aquí en Excel, ¿sí? Y el segundo, ¿sí? Haciéndolo matemáticamente. ¿Ya? Preferible que utilicen este. Más fácil para ustedes. ¿Quieren sacar el 10% de algo? Selecciono la celda por el 10%. ¿Sí? Estamos. Entonces, hemos enseñado establecer los formatos a celdas, sumar, multiplicar, dividir y sacar porcentaje. ¿Sí? Son las 8:52. En el EVA voy a habilitar 2 tareas. A ver, bueno, antes que vaya a habilitar las tareas, preguntas y dudas sobre lo que hemos visto hasta ahora. ¿Está todo claro? ¿Sí? Bueno, que conste que les he preguntado. Ojalá no se queden sobre todo por culpa del Excel. Bueno, voy a habilitar